Después de un año de lesión, debutó oficialmente en la NBA Chet Holmgren y dejó algunas controversiales sensaciones. Para abrir la temporada 23-24 con los Oklahoma City Thunder, Chet y compañía le ganaron 124-104 a los Chicago Bulls a domicilio. Pero Chet en específico no la pasó muy bien. Quédate y lo analizamos. ¿Qué onda, leones? Soy Lion NBA, subo contenido relacionado con la NBA y el básquet. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete y deja tu me gusta. Y ahora sí, vamos. El jugador de los Oklahoma City Thunder fue elegido por la franquicia con el pick número 2 del draft de 2022. Y unas semanas antes de que empiece la temporada pasada, jugando un partido de Pro AM, LeBron James, sin ningún tipo de intención, cae encima suyo luego de intentar hacer una canasta y Chet sufre una lesión del isfranc, una parte del ligamento en el pie derecho. Debido a esta lesión se perdió toda la temporada pasada y se estuvo preparando para empezar la 23-24 a full. Este año, ya por fin recuperado, los Oklahoma City Thunder debutaban en la pretemporada de la NBA contra los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Y se daba por primera vez el duelo que para muchos va a ser la rivalidad del futuro en la NBA. Chet Holmgren contra Victor Wembanyama. Lo que es cierto es que esa rivalidad se empezó en la final del Mundial Sub-19 en 2021 que se disputó en Letonia. Ese día se mataron, fue un cabeza a cabeza entre ellos. Chet, con más experiencia hasta ese momento, termina ganando luego de un parcial 11-0 a favor de Estados Unidos contra Francia, luego de hacerle cometer a Victor Wembanyama 2 faltas personales sobre él. Lo que ocasionó esto es que Victor Wembanyama, el jugador más joven de todos en ese mundial y el mejor ya de ese Francia, salga por una gran cantidad de minutos y Estados Unidos pase arriba con un parcial de 11-0. Victor hizo una gran final igualmente, con 22 puntos, 8 rebotes y escuchen bien, 8 tapones. Sí, escuchaste bien, 8 tapones. Todo esto en 27 minutos de juego. Finalmente, luego de la victoria, Holmgren fue nombrado como el MVP de ese mundial. Volviendo un poco, Chet llegó con un hype terrible por todo esto que contamos. La gente espera mucho de él, tanto ofensiva como defensivamente. Y es que en su último año en la universidad, en Gonzaga, nos dejó unas expectativas altísimas. Promedió en 32 partidos 14,1 puntos, 9,9 rebotes, 1,9 asistencias y 3,7 tapones. En 32 partidos promedió 3,7 tapones. Y para terminar, 0,8 robos en 26,9 minutos. Ojo que no se quedan atrás los grandes porcentajes de tiro también, tirando 60,7 en tiros de campo y 39% en tiros de 3. El salto de la universidad a la NBA es complicado para muchos, sobre todo por la parte física. Y no es solo porque se jueguen 8 minutos más, son 40 en la NCAA y 48 en la NBA, sino por el poderío físico y la experiencia de los jugadores que ya llevan 2 o 3 años en la liga y saben más o menos cómo manejar su estado físico y su peso. Y esto a Holmgren se le nota bastante. 88 kilos pesaba el año pasado. Es decir, que si no se hubiera lesionado esa temporada, su primer partido lo hubiera jugado con 88 kilos midiendo 2 metros 13. Aumentó a 94 kilos en este lapso de tiempo. Son 6 kilos más que lo hacen ver un poco más grandote, pero se nota todavía más si comparás con otros jugadores NBA que todavía le falta un poquito más de músculo. Quedó en evidencia en el partido contra Chicago, donde terminó igualmente con estos números: 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 0 tapones en 25 minutos. Salió como el pívot del equipo y fue la posición principal durante todo el partido. Nikola Vucevic fue su defensor principal, que como defensor es mediocre. Ofensivamente, muy bueno. Y Chet así lo sufrió. Metió 5 de 6 en tiros mientras lo defendía Chet Holmgren. Un 83,3%. Un porcentaje altísimo. Acá podemos ver como el pívot de los Bulls se lo lleva hasta clavársela en la cara prácticamente. Y eso que Vucevic no es de los jugadores más dominantes que hay en la liga. Sí es verdad que ya habíamos nombrado antes que ofensivamente es un muy buen jugador y ya lleva muchos años en la liga demostrándolo, no es algo habitual en él. Sí es verdad que cuando los jugadores se enfrenten a Chet Holmgren, esto va a pasar seguido. Acá es donde se nota la verdadera diferencia física que yo les había nombrado antes. Por contextura física nunca va a llegar a ser un pívot de esos tradicionales o de un pívot promedio en la liga. Nunca va a llegar a tener esa contextura y ese peso.
El otro jugador de Chicago que le tocó defender en esa noche fue Andre Drummond, con el que tampoco le fue muy bien. 3 tiros de 4 acertó el pívot de Chicago, el experimentado pívot de Chicago, acertando un 75% de sus tiros. Uno de esos tiros, esta joyita increíble, este crossover de Andre Drummond que le rompe los tobillos al pobre Chet Holmgren. Chet, por favor, atate las zapatillas, le decía el comentarista de Chicago. Son 2 pivots muy dominantes los que tiene Chicago y era previsible de que si Chet iba a seguir jugando en esa posición como lo estuvo haciendo durante la pretemporada, iba a sufrir hoy en específico. Pero esperen, no fue todo tan negativo como estamos viendo hasta ahora. Chet tuvo un más menos positivo de más 14 mientras él estaba en cancha. Además, en rasgos generales y en líneas generales, el equipo y la idea de equipo que tienen funcionó muy bien, ya que a los Bulls, que estaban jugando de local y con todo el peso que tiene esa cancha y esa localía, le ganaron de 20, siendo un equipo muy joven que ya tiene aspiraciones a playoff. Le ganaron de 20 puntos en el primer partido de la temporada, con lo importante que es, con todas las circunstancias adversas, él y su equipo demostraron que pueden mucho. En la pintura es verdad que no la pasa del todo bien, pero detrás del perímetro, en la línea de 3, ayer metió 2 triples de 3 que intentó. Es un pivot que te abre la cancha, y ayer, en un partido contra Chicago, eso benefició mucho a Oklahoma, ya que con Drummond y Vucevic defendiendo el perímetro, liberó mucho la zona, liberó mucho el carril interior, para que jugadores como Jay, que no te perdona una y ayer metió más de 30 puntos, pudieran entrar libremente. Y eso se valora mucho de un pivot hoy en día. Y además, cuando le das de tirar el triple, te meta 2 de 3, increíble. Hablamos mucho de toda la carencia defensiva que tuvo en la pintura ayer y de todos los problemas que pasó durante toda la noche con los 2 pivots de los Bulls. Pero ¿saben cuántas faltas hizo ayer? 3. Es muy meritorio, porque otro jugador, con toda la diferencia y con todos los problemas que tuvo Chet Holmgren ayer, seguramente o termine con 5 faltas o expulsado. Y Chet solo tuvo 3 faltas en 25 minutos ayer. La verdad que es otro de las cosas a tener en cuenta y de las otras de las tantas cosas que hay que tener a favor de este chico, que tiene un futuro, un talento generacional. Es verdad que estuvimos hablando de todo esto. Para mí, no sé si va a terminar siendo un pivot a la larga. Yo lo veo más como un ala pivot a lo Víctor Wembanyama. La verdad que Víctor tiene una altura, todo lo que vos quieras, pero si lo pones a jugar de pivot contra Embiid, ¿dónde se va a esconder? Lo mismo para Chet Holmgren. Pero un talento generacional tiene este chico, que ya te digo, ayer la pasó mal, pero cuando empieza a jugar un poco más suelto, que no sé si va a ser en Oklahoma o en esta estructura que quiere Oklahoma, porque quiere jugar un poco small ball, y la verdad que la temporada pasada casi llegan a playoff sin Chet. Imagínate la temporada, lo que va a ser. Un jugador defensivamente impecable, ya les digo, 3 faltas, con la diferencia que hubo ayer. Si vieron el partido, fue terrible. 3 faltas nada más para Chet, y que ofensivamente te puede invocar abajo del aro, un mid-range. Los tiros libres tampoco los cerra mucho, y de 3 te mata. Después de ver el debut de Víctor Wembanyama también, que ya se va a venir un video de eso, sí o sí, Chet contra Víctor va a ser una de las batallas del futuro, uno de los encuentros, una de las rivalidades del futuro más esperadas que noche a noche vamos a tener en la NBA. Ya lo vimos en el partido de pretemporada, fue una locura, ambos hicieron 2 partidazos y no me cabe ningún tipo de duda de que así va a ser, a pesar de la gran cantidad de jugadores jóvenes que hay hoy en día. Me parece que Chet contra Víctor va a dar mucho que hablar. Hasta acá llegó el video de hoy. Suscríbete y dejá tu me gusta si te gustó, para apoyar a la manada y para no perder ningún video así. Soy Lion NBA y nos vemos en el siguiente video.